Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo módulo del doctorado sobre el control contencioso administrativo de las conductas del poder público de nuestra querida Universidad Nueva Esparta, ese lugar de encuentro de tantos amigos, profesionales, profesores, estudiantes. Un gran saludo para todos. Con este encuentro virtual comenzamos este segundo módulo. Vamos a hablar un poquito de lo que significa la justicia de paz desde el punto de vista del campo administrativo. Bien es sabido que en el contexto de los años 2009, 2010, aquel concepto que se denominó la nueva geometría del poder, se crea este ámbito de la comuna como una forma de subvertir esas viejas estructuras heredadas del derecho español y que fueron heredados a través de la vida republicana durante más de 150 años, y que con este concepto de la nueva geometría entró en vigencia una cantidad de leyes, un paquete legislativo que hemos denominado leyes del poder comunal y que surgieron durante esos años 2009 y 2010. Entre ellas tenemos necesariamente que señalar la Ley Orgánica de los Consejos Comunales del año 2009, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de la Contraloría Social y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Es decir, todo un paquete que le dan vida a este sistema de la justicia de paz. ¿Dónde debemos ubicar eso? Bueno, debemos ubicarlo cuando hablamos de la ley de la comuna, en su artículo 56, hay un título que se llama de la justicia comunal. Allí está definido eso como un medio alternativo para la solución de conflictos a través del arbitraje, a través de la conciliación, y al mismo tiempo se crea una jurisdicción especial comunal con una ley orgánica de la jurisdicción especial para la justicia de paz comunal. Esto pareciera novedoso y sin embargo no lo es. Es importante que revisemos algunos antecedentes para llegar a este momento, a esta actualidad de lo que es la justicia de paz comunal. Durante mucho tiempo se ha creído que la costumbre no es una fuente de derecho en Venezuela. Nada más lejos de la verdad. Algunos tratadistas así lo afirman, alguna doctrina patria nos insisten de que la costumbre no es fuente de derecho en Venezuela, y desde luego apelan al viejo positivismo de que lo que no está escrito no es ley, o de lo que no está positivamente enmarcado dentro de una norma no podemos considerarlo como acto jurídico. Y sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución Nacional Bolivariana del año 99, cuando se le da cabida, cuando se le hace reconocimiento a la justicia aborigen de nuestros ancestros aborígenes, dicho sea de paso, ese concepto de aborigen es bien desafortunado y es una figura constitucional, lamentablemente. Sin embargo, vemos que los bolivianos fueron más acertados cuando se refirieron a sus aborígenes, los llaman originarios. Ese, sin duda alguna, que es un tema para tomar en cuenta, para tomar en consideración. Y cuando me refiero entonces a la justicia aborigen, me voy a referir a la justicia originaria, porque creo que es una palabra menos despectiva. En ese sentido fueron más afortunados que nosotros, de manera que esa es una de las cosas que deben cambiarse en futuras transformaciones de la Constitución, o en futuras reformas, o en futuras propuestas. No nos negamos al cambio, porque el cambio es una constante, es una dinámica, y si seguimos aferrados a viejos paradigmas, entonces hacemos poco desde el punto de vista de nuestra posición como juristas, este rol que nos correspondió compartir, y sobre todo en un medio académico como en el que nos encontramos. Muy bien, decíamos entonces, voy a permitirme citar algunos ejemplos.
en nuestra cultura arahuaco-piaroa existe una cultura milenaria de que cuando nacen unos niños en un espacio de tiempo determinado, cuando nacen los bebés en el mismo mes o en los 2 meses, en ese periodo de 2 meses, ellos tienen la costumbre y la tradición de acostar a esos niños en una especie de chinchorros, en medio de la intemperie, en medio de la lluvia, en medio del sol, sin alimento, sin cobija. Y desde luego, en la medida que esos niñitos van quejándose y van llorando, los van retirando. Esos niños que soporten aquel suplicio, aquella intemperie, la picada de los zancudos, en la medida que esos niños soporten todo aquel suplicio, desde ese mismo momento su comunidad los va proyectando como los futuros chamanes, como los futuros caciques, como los futuros líderes de las comunidades, y son muy importantes desde el punto de vista de la administración de justicia originaria de ellos, de la justicia arahuaca, de la justicia piaroa. Y toda vez que nuestra Constitución les reconoce a ellos esa jurisdicción especial, entonces desde luego forma parte de nuestro derecho. De manera que ¿quién dice que la costumbre no es una fuente de derecho en Venezuela? Si es que nuestra Constitución le reconoce a esa civilización, a esos originarios de este territorio geohistórico llamado Venezuela, les reconoce ese privilegio y esa forma de justicia, entonces mal podríamos decir que la costumbre no es una fuente de derecho en Venezuela. Sin duda alguna que lo es. Otro antecedente importante para que lleguemos a esto de la justicia de paz tiene que ver con la figura española, romana, de los síndicos procuradores. En la historia siempre vamos a recordar a una figura de infausta recordación bíblica, inclusive la figura de Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Un síndico procurador romano en los territorios de Palestina, muy célebre, muy famoso, porque se lavó las manos como Pilato las bolas de él. Es una forma de decir muy venezolana. Pero sí, este Pilatos de infausta recordación es una figura del síndico procurador romano. Esa figura del síndico procurador fue heredada por los españoles y transmitida a nosotros a través del derecho de Indias y del derecho colonial. En Venezuela, la figura del síndico procurador es tan antigua como la vida republicana misma, más antigua que la vida republicana. Si tomamos en consideración que durante el periodo colonial, que duró aproximadamente 200 y 300 años, existía esta figura municipal del síndico procurador. ¿Qué hacía el síndico? Como bien lo dice la palabra, sindica, el que señala con el dedo, el que acusa. En ese sentido se convierte en una especie de fiscal, de vindicta pública, porque señala. El síndico que sindica, que señala, que acusa y que al mismo tiempo le indica a los concejales, al concilium o al consejo municipal, las quejas de los vecinos. Entonces también se dice que el síndico son los oídos de una ciudad. ¿Por qué? Porque en la práctica estos señores recorrían a lomas de caballo toda la jurisdicción de la comarca. En el caso de la comarca caraqueña, de la provincia de Caracas, el síndico recorría a caballo y escuchaba las quejas de los vecinos. Se convertía en el oidor, en los oídos de la ciudad. Y de alguna forma esas quejas las canalizaba a través del consejo municipal o del ayuntamiento para de alguna forma mantener contentos a los súbditos y a los vecinos en el sentido de que se les solucionaran sus problemas más comunes o sus problemas más, que mayor impugnación les causaban en ese tiempo colonial. Al mismo tiempo era un procurador, porque el procurador, como la palabra lo indica, era el que procuraba la solución de los conflictos vecinales. Esta figura del síndico procurador era más importante que la de los alcaldes. Si recordamos que los alcaldes no fueron sino figuras de elección popular bien entrado el siglo, finales del siglo XX, con la entrada en vigencia de la ley de régimen municipal aquella,
y que se permitió entonces que la población venezolana eligiera a los alcaldes por votación popular. De manera que esta figura del síndico, que tiene más de 400 años, que está vigente y que todavía cumple un ciclo a través de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es una figura que nosotros reivindicamos y podemos citar, por ejemplo, antecesores como Simón Bolívar el Viejo, un antiguo bisabuelo ascendiente del libertador Simón Bolívar, que cumplió esas funciones de síndico procurador. También recordamos en el periodo de la independencia a Juan Germán Rocio, a Pedro Gual, quienes también fueron síndicos de Caracas. Recuerdo a Juan Pablo Pérez Alfonso en tiempos de la democracia representativa, también fue síndico procurador de Caracas. De manera que estos personajes de alguna forma se convertían en una especie de jueces de paz. Yo escogí este tema porque no en vano también mantuvimos una experiencia de algunos años en la alcaldía de Caracas durante 2 periodos como síndico procurador de Caracas, una institución que me honré en dirigir en 2 oportunidades y que tuvimos la gran satisfacción de crear la primera ordenanza para una sindicatura municipal en el país, y allí pudimos promulgar y pudimos lograr la aprobación de la Dirección de Comunidad y Derechos Humanos. ¿De qué se encargaba esta Dirección de Comunidad y Derechos Humanos? Bueno, de articular con los jueces de paz comunal para la solución pacífica y exhortativa de los conflictos. Muy bien, entonces tenemos esas 2 figuras como antecedente de esto de la justicia de paz. Con la entrada en vigencia de esta ley especial, entonces nos encontramos que la justicia de paz es una realidad, es una figura adecuada a las normas, adecuado al positivismo, y sin embargo yo hago una consulta en el medio de ustedes y les pregunto si conocen al juez de paz de su comunidad, y la gran mayoría seguramente me va a decir que no los conoce. En Venezuela, a pesar de que existe esa legislación, somos muy resistentes a la justicia de paz. Esas viejas heroínas, esas figuras mitológicas, la justicia y la paz. En griego, Dike, la justicia, hija de Zeus, y su hermana Irene, que representa la justicia. Las 2 hijas del mitológico Zeus, Dike e Irene, son justamente las llamadas a establecer la justicia y la paz en las comunidades. Nosotros, en nuestras universidades de Derecho, nos enseñan muchas veces a ser hábiles, en ser diestros, en ser pícaros. Entonces creemos que el abogado es un sujeto epistémico muy hábil, muy diestro, pero a veces nos olvidamos de la justicia. Es decir, la justicia es una entelequia o un principio que se nos ha olvidado, pues nos enseña a que seamos abogados hábiles, diestros, pícaros, pero no nos enseñan el verdadero significado de la justicia. Y creo que allí tenemos una deuda con la sociedad. Y como no nos han enseñado el valor de la justicia, tampoco nos han enseñado la figura del arbitraje, de la conciliación. Queremos judicializar todos los problemas y creemos que el buen abogado es aquel que es capaz de llevar el conflicto a tribunales, cuando es todo lo contrario. El buen abogado debería ser aquel que logra la solución del conflicto del cliente, del vecino o de la persona que recurre a usted por la vía de la negociación, por la vía del tratado, por la vía del convenio. ¿Y por qué somos tan importantes entonces los abogados? Bueno, porque es que sobre nuestros hombros descansa la paz de la humanidad. El día que fracasa nuestra profesión, entonces ¿qué es lo que se impone? Se impone la guerra, esa amenaza permanente que tenemos sobre nuestros hombros. Y por eso es que decimos que nosotros los abogados somos muy importantes, y por eso es bien necesario que les abramos las compuertas a la justicia de paz. Vamos a hacer una pausa y continuamos en algunos minutos.